9 de la mañana con 19 minutos y continuamos acá en el semáforo de Radio Universidad de Chile para contarles mayores detalles respecto a un muy interesante proyecto educativo, Papinotas, un proyecto que está en más de 200 escuelas en todo el país, que está presente en distintos municipios y que está a punto de ser exportado a Colombia y Argentina. Para tener mayor información, estamos en línea con Natalia Espinosa, fundadora de este proyecto, para que nos cuente de qué se trata. Natalia. Así, aquí estamos. Hola, Antonella, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, acá estamos en Providencia en un cafecito para atender su llamado. Muy bien. Qué mejor compañía hasta ahora que un cafecito. Qué buen lugar para dar entrevistas. Hola, Patricio. Sí. Natalia, en primer lugar, Mira. ¿cuál es el motor? ¿Cuál es el espíritu de Papinotas? Mira, el espíritu de Papinotas es, en primera instancia, acercar más a la familia al proceso educativo de los niños a través de un fortalecimiento de la comunicación que le llega a la familia. O sea, esto nace un poco, siempre contamos esta historia, que cualquiera que nos escucha ahora y que es papá y no sé, pues recibe una llamada del colegio, le dicen, oye, te llamaron del colegio, te llegó una nota del colegio, capaz que se le apriete la guata, ¿cierto? Y va a pensar, pucha, ¿quién barra se mandó mi hijo, ¿cierto? Entonces, en el fondo, esa lógica de que los papás al final, ¿cierto?, se involucren, ¿cierto?, con el quehacer del colegio, desde muchas veces las cosas urgentes y no también desde los talentos de los niños, las cosas especiales que hacen cuando aprendieron a recortar, qué sé yo, va determinando la relación al final familia-escuela. Y nosotros lo que queremos es eso, fortalecer la comunicación, centrándole en la virtud de los niños, para fortalecer su autoestima, ¿cierto?, para ser también más responsable a los papás, que hoy día por tiempo, por trabajo, es más costoso hoy día participar. Ahora, ¿cómo funciona en la práctica esto de las papinotas? Esto, ¿cómo funciona en la práctica? Bueno, es un sistema integral, ya que contratan los colegios, ya, y que les permite, tiene tres patitas fundamentales. La primera, una patita tecnológica inclusiva. Nosotros, para mandar las comunicaciones a los papás, usamos el mensaje de texto. Entonces eso ya genera el primer quiebre, porque ningún papá se queda afuera por no tener tecnología de punta, y también para los colegios una tranquilidad mandar la información por mensaje de texto, porque siempre llega, y hoy día en Chile todo el mundo ya, la mayoría de las personas tienen celulares, conocía estas estadísticas que hay más celulares que personas en Chile. Entonces esa es la primera patita, usar una tecnología inclusiva, ya práctica y confiable, que es el mensaje de texto. La segunda patita tiene que ver ya con un tema más semántico, porque las comunicaciones del colegio, que hoy día en la mayoría de los colegios se hacen por papel, ¿cierto? También algunos tienen páginas web, se crean WhatsApp, algunos crean Facebook, entonces está súper poco centralizado. Claro. Entonces lo que permite el colegio es unificar estos canales, o sea, lo que permite Papinota unificar estos canales de información, ¿cierto?, muy necesarios para el colegio, para que el colegio pueda tener una visión global de cómo estamos informándole a la familia, qué estamos comunicándole, y en el fondo detrás de eso al final, cuál es la invitación que le estamos haciendo a las familias, si es solamente de lo punitivo, si es solamente de las contingencias, si en verdad estamos mandando mensajes para reforzar actividades educativas en la casa, ¿cierto? Si lo estamos, no sé, pues convocando para las actividades extraprogramáticas que tenemos como colegio. Entonces, de ahí de pasar, ¿cierto?, de comunicar dispersamente a tener un sistema de gestión de la comunicación, eso finalmente es Papinota. Eso es lo que produce este cambio cultural, esta transformación cultural que llamamos nosotros, que es pasar de educar a pesar de la familia a educar con la familia. Ahora, Natalia, ¿cómo se produce la inserción de Papinotas? Porque los colegios están acostumbrados a trabajar de una manera, que es la tradicional, La libreta de comunicaciones. la típica, la libreta de comunicaciones, la hojita corcheteada, en fin. Claro, la que a veces llega a los papás y a veces no. Nuestros hijos en eso tienen especiales habilidades. ¿Cómo se produce metodológicamente la inserción de Papinotas? O sea, antes de que aparezca el primer mensaje de texto que le llega a los apoderados, ¿cómo se construye, ¿no?, la instalación de Papinotas dentro del colegio en conjunto con las autoridades? Mira, es súper simple, ¿ya? Nosotros diseñamos un proceso que tiene un foco y que parta rápido, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Nosotros no necesitamos que el colegio instale nada, el sistema funciona con un internet de muy poquita banda ancha, entonces tampoco ellos tienen que hacer inversión en internet, funciona con el internet del celular si quieres tú. Y bueno, lo único que necesitamos nosotros son los datos, ¿cierto?, de los niños, que en general los colegios tienen esa información, y el sistema aparte, ¿ya?
todo este cambio cultural que yo te hablo, de pasar de una comunicación centrada en la virtud, pasar, ¿cierto?, a involucrar a distintos actores en el colegio que comuniquen, se va haciendo en el hacer, ¿ya? No es que esto parte, ¿cierto? Y quizás el primer mes los colegios van a comunicar lo mismo que comunicaban antes sin papinotas, pero el punto de inflexión pasa porque ahora con papinotas nosotros vamos a ir siendo conscientes como colegio de que comunicamos. Entonces esto es lo que se llama en educación el ciclo de la mejora continua, que en el fondo mes a mes ir reflexionando de qué estamos comunicando a los papás, ¿cierto? Qué porcentaje de nuestras comunicaciones están centradas más en temas, ¿cierto?, preventivos, cuáles son ya comunicaciones en verdad que ya no hay nada que hacer, ¿cierto? No sé, que el niño repitió, qué sé yo. Entonces, y eso es lo que va produciendo al final la mejora continua de la comunicación. Entonces es un ciclo que se adapta al contexto del colegio. Ya no es que nosotros llegamos y imponemos ciertas lógicas, no. Es de la reflexión de la propia experiencia que va viviendo el colegio en su comunicación, en el darse cuenta que es lo que comunicamos a los papás. Estamos conversando con Natalia Espinosa, fundadora de Papinotas, este emprendimiento de comunicación, básicamente, de trabajar como puente entre las escuelas y los apoderados. Y una cosa que es interesante es eso último que tú decías, Natalia, porque básicamente esta información permite este tercer punto, que es el análisis de datos, de evaluar básicamente qué es lo que se le está diciendo a los papás. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿cuál ha sido la experiencia de estos 200 colegios en que ustedes han trabajado a la hora de evaluar qué se les está informando a los apoderados una vez que el cómo cambió? Súper buena pregunta, Antonella. Claro, efectivamente a veces el cómo determina el qué. Y bueno, mira, efectos que a nosotros yo separaría los efectos como en dos grandes ámbitos. El primero tiene que ver con cosas más cuantificables, como por ejemplo aumentos de asistencia de los niños a clase, aumento de asistencia de los papás a reunión, aumento de horas de estudio de los niños en casa, mayor participación de los papás en actividades programáticas, que un porcentaje mucho mayor de los niños, por ejemplo, lleguen con los materiales que se requieren para el trabajo en aula, cosas que es cierto observable así como más cuantificables. Pero otro efecto que es un poco más, por así decirlo, más humano, más invisible a los ojos, tiene que ver con la transformación del clima escolar. Porque cuando, yo siempre doy este ejemplo, pero imagínate tú como papá que quiere ir a hacer un reclamo al colegio, válido, ¿cierto? Y la historia que hay detrás de ese papá es que sistemáticamente le llegó, sabes que tu niño no vino a clase, tu niño le pegó a un compañero, tu niño llega a tener notas rojas en matemáticas, tu niño qué sé yo. Y esa es tu historia de vínculo con el colegio. Cuando tú vayas a tener esa conversación con el colegio, la emoción desde la que tú vas a estar, ¿cierto? Va a ser una emoción desde que el colegio me está refregando todo el tiempo las cosas malas y yo amo a mi hijo, en el fondo mi hijo tiene tantas cosas buenas. En cambio, si el papá, ¿cierto?, tiene ese mismo problema que a lo mejor fue cierto que no le llegó una comunicación a tiempo, qué sé yo, pero detrás de ese papá está un profe que se preocupó de decirle su hijo aprendió a recortar, tu hijo se portó regio hoy día, los felicitamos porque tuvieron 100% de asistencia este mes, te felicito porque a lo mejor no fuiste el mejor puntaje del curso, pero tuviste 3 décimas con respecto al semestre anterior. Entonces cuando un profe se da el tiempo de eso, ¿cierto?, o el colegio en general valora eso como importante comunicar, el papá va a hablar del colegio en otra parada. Entonces eso es como para explicar en términos simples lo que produce una comunicación centrada en la virtud. Y el clima escolar, los colegios nos dicen, o sea, los papás ahora llegan mucho menos agresivos. Me encanta porque mis profesores ahora, no sé, pues los niños están mucho más contentos y le hacen un poco menos que diciendo al profesor, profe, completé la tarea, manda un papinota, dando buenas ideas de comunicación positiva, y los niños son muy inteligentes. Entonces, y eso tiene que ver con el famoso clima escolar, que al final es súper determinante en la convivencia de todos los actores en el colegio, o sea, equipos directivos, profesores más contentos, ¿cierto?, sintiendo afecto, reconocimiento de parte de sus papás en el fondo. Entonces, eso tiene que ver con el clima escolar, que al final para nosotros esos papinotas una transformación un poco del clima. O sea, tengo un montón de directores que nos han dicho, por ejemplo, que el colegio Soto es de papinota a ese nivel, en cuando influye trabajar la comunicación. Bueno, esta es una iniciativa que hemos querido mostrar para contar también de cómo pueden mejorar, cómo pueden, recurriendo a las nuevas tecnologías, hacerse más profundas las relaciones entre los distintos integrantes de la comunidad educativa. Le queremos agradecer a Natalia Espinosa por esta conversación. Natalia, muchas gracias, y te dejamos ahí tranquila en tu café para que sigas disfrutando. Ya, oye, muchas gracias por el espacio, y en verdad
nos reíamos porque Fernando, que nos gestionó, bueno, un saludo a todo el equipo que está escuchando ahora todo el programa Semáforo, y nos contaba que esto es de luces, pues las luces rojas son las cosas buenas y las verdes las cosas buenas y las rojas las malas. Y yo le preguntaba al Fernando, oye, ¿y en qué luz estamos nosotros? Y una verde, por supuesto. Una verde. Iniciativas que nos ayudan a mejorar la educación y las relaciones siempre van a estar muy buenas. Muchas gracias, Natalia, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Un abrazo, chao, chao. Son las 9:29, vamos a una pequeña pausa y continuamos con este semáforo.